Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de un país que muchos de vosotros conoceréis por los medios de comunicación. No es otro más que Siria. Sí, Siria. Siria es un país bastante peculiar. Está ubicado en una de las zonas más calientes del planeta, Oriente Medio. Y además, por si fuera poco, tiene varios problemas. El primero de ellos quizás sea los Altos del Golán, situados en esta zona que podéis ver ahí. Como veis, es frontera con Israel, un poderoso país aliado de los Estados Unidos. También, a lo largo de toda esta frontera que podéis ver aquí, está limitando con Irak, un país que es propiedad de los norteamericanos en estos momentos. Al norte tiene a Turquía. Turquía es un país que ha mantenido a lo largo de la historia no muy buenas relaciones con Siria. De hecho, durante más de 200 años, Turquía fue territorio, o Siria era territorio de Turquía. Concretamente durante el Imperio Otomano, hasta principios del siglo XX, creo recordar que fue en 1918. Siria tiene muchos problemas y otro de ellos es que tiene salida al mar Mediterráneo. Como veis, la ubicación estratégica de Siria es impresionante. Está en un punto, digamos que fundamental, para los intereses oligárquicos mundiales. Pero Siria no solo es un punto estratégico. Siria tiene en ese acceso al mar un problema, digamos que bastante más peculiar. Vamos a hablar de él. Siria, como hemos dicho antes, tiene un acceso al mar. Ese acceso al mar Mediterráneo le da un cierto poder. En ese acceso, hay situado una base militar. Una base militar que antiguamente era soviética y en la actualidad es rusa. La base militar está en la ciudad de Tartus, como podéis ver aquí. Es una gran base y desde luego un punto muy importante para los intereses rusos. Rusia tiene un gran interés en mantener a Bashar al-Assad en el poder. Sencillamente porque la base militar la tiene consolidada con este hombre. El caso de Bashar al-Assad, y aquí estáis viendo concretamente la base militar rusa, a la que hemos hecho referencia antes. El caso de Bashar al-Assad es muy peculiar, pero de él vamos a hablar posteriormente. Veréis, Siria es un bonito país, hay mucha gente que se iba de vacaciones a Siria. Como ya he dicho antes, un punto, un nexo y un lugar donde muchas culturas se cruzaron. Los romanos, los persas, en fin, las grandes culturas que intervinieron entre Occidente y Oriente pasaron por Siria y dejaron huella. El problema de Siria es este hombre, Bashar al-Assad, su actual presidente. Al parecer, recientemente ha habido unas elecciones en las cuales se le ha consolidado. No se ha hablado de fraude electoral de manera clara y notoria. Al parecer, la gente que vivía en Siria, o que vive en Siria, no estaba mal con Bashar al-Assad. Tenía, digamos que, unas mejoras sociales, económicas, y a todos los niveles los sirios vivían bastante bien. Pero el problema de Bashar al-Assad es esto. Bashar al-Assad no está alineado con los Estados Unidos. Bashar al-Assad no está alineado con la OTAN. Bashar al-Assad no le gusta el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, Bashar al-Assad no es amigo de ciertos personajes, como por ejemplo este tipo de aquí, o nuestro archiconocido personaje que tenéis aquí, que no es otro más que Henry Kissinger. Pero vamos a continuar. Eso es un problema para Bashar al-Assad y para Siria, no estar alineado con los poderes internacionales. Pero claro, siempre le queda Rusia y sus intereses. El problema es que hace un mes, aproximadamente, entre el actual presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llegaron a un acuerdo.
Como veis, aquí están muy felices. Y ese acuerdo no era otro más que vamos a acabar con Siria, pero tú vas a continuar con tu base naval. No va a pasar nada. Todos vamos a ser felices y aquí paz y después gloria. En realidad estos dos tipos estaban vendiendo la suerte de ese país. Como así lo hicieron, desde luego, qué duda cabe. Pero vamos a continuar hablando de Siria y de lo que está ocurriendo realmente. Hemos dicho que esto era Siria. Siria, al parecer, hace aproximadamente un año y unos pocos meses, un pequeño grupo de hombres insurgentes empezaron a hacer acciones militares. Aquí en Occidente lo llamamos terrorismo. Y muy directamente contra el pueblo sirio, contra sus ciudadanos. Los medios de comunicación occidentales se encargaron de vender este tipo de operaciones como actos de liberación y vender ese terrorismo como actos del ejército regular sirio. Algo que nunca ha sido así, qué duda cabe. Veréis, ese puñado de hombres que podéis ver aquí, que al principio empezaron a ser unos cientos de hombres, se ha convertido en un ejército con nada más y nada menos que 70.000 hombres armados y pertrechados. Nada más y nada menos que 7 batallones. Pasaron de ser unos cientos a ser 7 batallones. Y aquí os estaréis preguntando cómo este puñado de insurgentes ha conseguido vencer al ejército regular sirio. No tiene nada más y nada menos que 300.000 hombres regulares y 340.000 reservistas. Tiene su armada, aviones, tanques, antiaéreos, artillería, etc. Os estaréis preguntando cómo es posible que esto haya vencido a esto. Como veis, en muchas de las imágenes aparecen encapuchados estos hombres. Tal vez porque no sean sirios, tal vez porque sean mercenarios de distintos países e intenten camuflar su rostro, tal vez mercenarios incluso de Sudamérica, de Asia, de África o de otros sitios quizás. Estos hombres que han sido armados y pertrechados y entrenados al saber por qué extrañas fuerzas, y casi me atrevería a decir que fuerzas procedentes de la OTAN, y desde luego financiados para que pusieran o pudieran disponer de armamento pesado, han vencido al ejército regular sirio. Prácticamente el ejército regular sirio está en una situación muy complicada. Vamos a hablar in situ de cómo ha ocurrido todo esto, cómo ha empezado a ocurrir este tipo de cuestiones. Lo cierto es que al principio, pues comenzaron a principios del año pasado, 2011, una serie de provocaciones en Damasco, una serie de manifestaciones al parecer promovidas por estos grupos insurgentes, que acabaron dramáticamente. Posteriormente, la ciudad de Homs, fue un baluarte importante para este ejército, este llamado Ejército Libre de Siria, sí, que actualmente tiene 70.000 hombres. Y se hicieron fuerte en la ciudad de Homs, pese a que el ejército regular sirio hizo una contraofensiva y atacó las partes en las cuales estaban situados estos insurgentes dentro de la ciudad de Homs, no consiguieron reducirlos al máximo o al 100%, no consiguieron acabar con ellos. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta cómo este ejército de liberación o ejército libre sirio se ha empezado a hacer con una importante franja alrededor de esta zona, concretamente. ¿Sí? Toda esta zona que veis aquí dibujada, o que os estoy dibujando, está prácticamente bajo el control de ese puñado de hombres que hoy en día son 70.000. Y no solo esa zona. Al parecer, desde Irak están recibiendo, pues digamos que importantes apoyos, tanto armamentísticos como económicos y desde luego logísticos. Es por ello que se han hecho concretamente con esta importante zona también. Esta zona pertenece o está, digamos, bajo el control de ese llamado Ejército Libre de Siria. Veréis que en los medios de comunicación dicen que desde este punto está entrando Al-Qaeda, algo totalmente absurdo, ya que Irak está bajo el control de los Estados Unidos en este momento. Por supuesto, toda esta digamos que capacidad que está teniendo el Ejército Libre de Siria está entrando a través de Turquía.
Turquía siempre ha pensado que Siria es una especie de provincia turca y las relaciones nunca han sido muy fluidas. Digamos que todo lo que son víveres, ayudas, suministros, están siendo entregados a ese ejército libre de Siria, ese puñado de hombres, a través de estos puntos. Los puntos que estáis viendo aquí y que os estoy marcando. Con lo cual, la situación de Siria está muy comprometida. Y qué duda cabe que tenemos aquí ni más ni menos que los Altos del Golán, que perdió Siria en la llamada guerra del Yom Kippur contra Israel. Con lo cual, desde esta zona, bueno, pues también están recibiendo suministros, este llamado Ejército Libre de Siria, que no es más que otro que un ejército de mercenarios, como ocurrió con Muammar al-Gaddafi. En referencia a la base que tienen los rusos aquí, bueno, pues gracias a ese acuerdo que hubo entre Barack Obama y Vladimir Putin, se creó este cinturón dejando independiente a esa base militar. De tal modo que aquí los rusos ni pinchan ni cortan nada. Si bien es cierto que se han encontrado una serie de barcos que tenían dirección a esta base militar para supuestamente pertrechar a ese ejército de Bashar al-Assad. Algo que posteriormente dejó de suceder debido a ese acuerdo del que anteriormente hemos hablado. La situación en Damasco es ahora lamentable. Prácticamente los tiros y los disparos y los cañonazos se oyen desde el Palacio Presidencial. Y ha habido recientemente un atentado con el que han acabado con gran parte del staff sirio. Por consiguiente, nos damos cuenta de que en breve, muy en breve, el presidente Bashar al-Assad le ocurrirán dos cosas. Una de ellas, que posiblemente sea capturado y asesinado, como ocurrió con Muammar el-Gaddafi. La estrategia de Libia se repite en Siria. Es igual, exactamente lo mismo. Mercenarios, apoyados, e incluso se habla en algunas zonas que los militares ingleses han estado haciendo fortificaciones y construyendo una serie de puestos avanzados, con lo cual vemos que la ayuda es directa y, por supuesto, económicamente les están dando un montón de dinero a este ejército libre de Siria. Estábamos hablando del futuro de Bashar al-Assad. El futuro de Bashar al-Assad es que quizás sea capturado y posteriormente juzgado y asesinado. Posiblemente él y toda su familia, incluidos sus hijos. Estos tipos, los mercenarios que actúan pagados por estas fuerzas, muchas de ellas pertenecientes o operando bajo el auspicio, como sabéis, de la OTAN, bueno, pues estas fuerzas acabarán con todo lo que quede o todos los restos que queden de aquel país. Posteriormente, cuando Siria como tal o como la Siria que conocemos desaparezca, empezarán a fundar bancos, empezarán a poner o situar estratégicas bases militares norteamericanas o de la OTAN o multinacionales, fuerzas multinacionales que en realidad son todos aliados de Estados Unidos. Con lo cual, el país que conocemos, el actual Siria, desaparecerá y en sus gentes empezará a existir la pobreza, empezará a existir la falta de recursos, empezará a existir todas aquellas cosas que existen ahora mismo en Libia y que no existían con Muammar el-Gaddafi, quien, como sabéis, fue asesinado dramáticamente y quien, como sabéis, para ello utilizaron todas las fuerzas de la OTAN, utilizaron todos esos cientos, si no miles, de terroristas que no son más que otra cosa que mercenarios contratados alrededor del mundo y que, como ya he dicho antes, actúan sin escrúpulos. Con lo cual, otro nuevo paso del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial será el próximo presidente de Siria. Y el siguiente paso es Irán. Pero de Irán hablaremos en otro momento. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.com.es sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.